Llamar las cosas por su nombre no es una tarea fácil en estos tiempos. Durante 10 años, hemos construido un positivo para conocer miradas diferentes y dejar que usted saque sus propias conclusiones. Lo logramos. Informativo G24 tiene una comunidad de analíticos de más de 500,000 suscriptores en todo el mundo. Almas atentas que aprovechan su tiempo atesorando un caudal de ideas. Mentes que depuran, personas que deciden su propio mundo y no esperan salvadores. Análisis en perspectiva para definir su mundo inmediato. Eso somos. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Diez de la noche en punto, gracias por estar con nosotros en Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Esta noche vamos a tener dos invitados muy especiales para analizarlo desde la geopolítica, desde la geoeconomía, porque ya incluso les había anunciado en el pasado análisis que Financial Times, que es la matriz de Economist, tal vez una de las publicaciones más importantes del mundo en materia económica, tenía los ojos puestos. Efectivamente, ya ha emitido su primera reacción y frente a esto pues se miden muchas cosas. De un lado, emociones en los mercados, de otro lado, incertidumbres de los empresarios, pero esta noche hemos querido hacer un completo panel que va a recorrer todos esos puntos de análisis para que usted, como siempre, saque sus propias conclusiones. Somos proactivos más que reactivos. Nos interesa construir país y como se hace en honor a la democracia, se reconocen los resultados, pero siempre con los ojos abiertos como veedores y sobre todo que se protejan los intereses nacionales para mantener la estabilidad del país. Así que, en primer lugar, quiero dar las gracias al señor Fabio Andrade. Vamos a ver, está por aquí. Vamos a los Estados Unidos, desde Weston, allí está el señor Fabio Andrade, él es el representante de los empresarios colombianos en la Florida, un hombre que acaba de ser condecorado por el Congreso de la República. Doctor Fabio Andrade, gracias por estar con nosotros para ayudarnos a entender esa mirada de los empresarios. Gracias, doctora Valencia, muy amable por esta invitación y siempre cuando tú llamas hay que estar presente porque este informativo es muy importante para una voz de nosotros en el exilio y también para Colombia. Muchas gracias. A usted muchas gracias y le regalo el doctor. Soy Sandra. Gracias por acompañarnos. Es un regalo el doctor. Ok, gracias Fabio. Bien, entonces saludamos también a nuestro gran amigo, ya constante invitado, es el doctor Leonardo Aja, psicólogo forense. La geopolítica está ligada a las emociones, por eso hay un libro que es la Biblia de la geopolítica, especialmente de los milagros económicos en varios países como India, como China, en fin. Entonces, dado que esa geopolítica está tan ligada con las emociones, vamos a entender esa incertidumbre de los empresarios, las emociones de los mercados, que finalmente yo creo que es el tema más álgido en este momento. ¿Cómo está, doctor Leonardo Aja? Bienvenido a su casa, Informativo G24. Sandra, muy buenas tardes. Para mí un gusto, un placer estar aquí en este espacio y pues me siento muy complacido de ya ser considerado miembro de la casa. De verdad, honor que me hacen. Ustedes saben que esta es su casa, de verdad. Como les decía al principio, a quienes apenas se están conectando, un abrazo a nuestros moderadores. El primer discurso del presidente electo, Gustavo Petro. Es la primera vez que Colombia va a tener un gobierno de izquierda. Lo anunciaba como un salto a lo desconocido la revista The Economist la semana pasada. Hoy saca un nuevo artículo que más adelante vamos a revisar. Pero en primera instancia, desde la mirada de cada uno, ¿cómo han visto ustedes las reacciones de los colombianos, que entre otras cosas siento que han estado muy a la altura? No, mira, como esto era una posibilidad que se estaba viendo a la luz del túnel, digámoslo así, la gente se comenzó a preparar y sí se ha visto mucha acción en el tema económico, en sacar capital de Colombia, en asegurar sus dineros. La gente ha estado preparándose
y la gente ha estado muy pendiente, entonces ha habido mucho movimiento en los últimos meses que se siente viable, pero lo bueno del empresariado es que es personas que toman riesgo. Por eso hay una gente que solo se dedica a trabajar porque no le gusta el riesgo, el empresario toma un riesgo, pero también los grandes grupos económicos lo vimos en la contienda políticas con los diferentes candidatos antes de llegar a esta última ronda, que estaban apostándole a varios candidatos a la misma vez, estaban acercándose con todos. Supe de varios grupos económicos grandes de Colombia, hablaron con los dos candidatos en la recta final. Entonces, yo creo que mucha expectativa, pero preocupada las palabras de anoche. Bien, pues en todo caso resaltar que los grandes grupos económicos, como muy bien usted lo acaba de decir, pues estuvieron apoyando las dos contiendas porque finalmente a un grupo empresarial tan grande lo que le interesa es mantener la estabilidad del país y eso en aras de la tranquilidad es importante también para quienes estén viendo esta entrevista. Doctor Leonardo Aja, su perspectiva. Mi perspectiva, yo creo, por no decir que estoy absolutamente seguro, que el 50%, más o menos 50 millones de colombianos se van a decepcionar terriblemente. No digo 25, 50, perdón. Quienes votaron y quienes no. ¿Pero por qué? Porque se nos olvida una cosa. El presidente no es el que hace el país. El país lo hacemos todos y cada uno de nosotros. Entonces, lo que a mí me está preocupando es que, entonces voy a imaginar escenarios. Digamos, los opositores de Gustavo Petro, si él llega a hacer X, Y, Z cosa, no se lo dije, y los seguidores de Gustavo Petro, pero ¿cómo así si usted nos dijo tal cosa y no lo ha cumplido? ¿Ya? Sí. Pero entendamos una cosa, si hubiera sido el otro candidato, hubiera pasado exactamente lo mismo. Entonces, así es. Empecemos a desdibujar una cosa. Este país no lo arregla ni lo daña Petro, este país no lo arregla ni lo daña Rodolfo Hernández. Este país lo arreglamos todo y cada uno de nosotros. Y voy a poner un ejemplo que a mí me encanta, cuando tengo oportunidad lo exhibo. Nos quejamos mucho de la corrupción. Disgreguemos valorativamente con qué está asociada la corrupción. La corrupción son actos de deshonestidad, en principio. Entonces, a mí que me expliquen qué tiene que ver el mandatario en cuestión, Hugo Paco Luis Tribilín, el que sea, bien sea que sea presidente, gobernador, alcalde, con el hecho de que yo me esté colando en el transporte público. Por ejemplo. De que yo me esté saltando la fila, o de que yo esté llamando a un contador para que me haga una adulteración en mi declaración de renta. O sea, ¿eso qué tiene que ver con el gobernador en cuestión? Nada. Entonces, lo primero que debemos de cantar todos los colombianos es cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros frente al país y dejar de estarle echando piedras al vecino. ¿Cuál es mi primera responsabilidad? ¿Sí? Yo, por ejemplo, y mi esposa lo sabe y por acá se ríe, yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo con la puntualidad. ¡Uy, Dios mío! ¿Y yo cómo aprendí esto? Muy fácil. La historia larga, corta. Llegué tarde a una cuestión de trabajo, llamado de atención. Llegué tarde a un segundo evento del trabajo, memorando a la hoja de vida. Llegué una tercera vez, segundo memorando. El detalle es que yo ya vivía solo. No, estoy hablando cuando tenía menos juventud acumulada. Todavía está muy joven, pero pues cuando estaba más joven. Pero en ese entonces no tenía tanta juventud acumulada. Entonces yo me puse a pensar, a ver, Leonardo, deja de ser tontarrón. Tú por unos conceptos un poco extraños frente al tiempo, ¿te vas a regresar otra vez a la casa de tus padres? ¿A la casa de tu mamá? Porque hay dos errores que uno puede cometer. Uno, irse a la casa de los papás. Dos, volver. No iba a cometer el segundo. Entonces, tomé la decisión de volverme radicalmente la persona más puntual del mundo. Y desde que tomé esa decisión, así se ha dado hasta la fecha. Entonces, quienes me conocen saben que yo soy de una puntualidad obsesiva. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué pasa si todos y cada uno de nosotros, Majer,
mejoramos ese hábito, la puntualidad. Y eso es hacer país, con algo simple, sencillo, pero con esas pequeñeces acumuladas. Me estoy acordando ahorita de un periodista, la revolución de las pequeñas cosas. Y claro, la revolución de las pequeñas cosas es algo muy poderoso. Entonces, yo estoy tratando o estoy mirando los resultados más allá de quien hubiese sido el ganador. Si hubiese sido el otro, mis palabras no habrían cambiado mayor cosa. Claro, es cuando uno analiza más que personajes, procesos, y en este momento ese proceso de incertidumbre, de dar un salto a lo desconocido, de abrir un nuevo capítulo en la historia, en el que muchas personas tienen probablemente expectativas muy altas, porque como lo decía esa radiografía de resultados, fue casi que 2 Colombias, entonces hay una Colombia que espera demasiado del presidente electo. Sabemos que hay una crisis económica, doctor Fabio Andrade, digamos, de vientos internacionales, no de Colombia. Colombia ha tenido un muy buen desempeño, de hecho, acabo de recibir una de las proyecciones, dicen 2 cosas importantes. Una, que crecería 5,8% para el año entrante. 2, se logró desde el gobierno de Iván Duque, aquí me está llegando, reducir la deuda externa del 60% al 56%. O sea que las proyecciones en crecimiento de Colombia van muy bien y según la OCDE creo que es el mejor ejemplo del mundo, ¿sí? Y frente a esto, con todos estos vientos internacionales de inflación, estanflación y demás, pues la gente se pregunta qué va a pasar con este nuevo gobierno. Gustavo Petro decía en su discurso: yo voy a desarrollar el capitalismo. Vamos al artículo de la revista The Economist y voy a compartirlo porque creo que es importante referenciar esto, ya que es una de las expectativas que más tienen no solo los públicos internacionales, los colombianos en el exterior, también los mercados y, por supuesto, esta publicación. Aquí estamos viendo entonces la revista The Economist, titula "Un exguerrillero de izquierda gana las elecciones en Colombia". Dice: el pasado de Gustavo Petro deja un legado de desconfianza por superar, ¿sí? Y dice en esta parte: Petro ganó por 50,4% frente a 47,3%. Petro dijo que su gobierno desarrollaría el capitalismo, no porque lo adoremos, sino porque tenemos que superar la premodernidad y el feudalismo. ¿Esto cómo lo entiende usted, doctor Fabio Andrade? No, definitivamente que es lo que dijo durante la campaña, que es un peligro, pero si me permite un segundito complementar lo que dijo el doctor Leonardo, lo siguiente, el tema de la corrupción, el tema de todo esto, es también la falta de dolor ajeno que hemos sufrido los colombianos. No tenemos dolor ajeno. Los empresarios de acá somos muy conscientes del dolor ajeno, somos muy conscientes de ser personas que consideramos mucho a las personas más necesitadas. Hemos tenido experiencias con empresarios de allá cuando vienen acá que no entienden esa parte. Entonces yo creo que ese es otro complemento importantísimo. Ahora bien, a la pregunta del momento es definitivamente, perdón, que esto es lo que él dijo claramente, va a ser las tierras más productivas y va a comenzar a prácticamente a expropiar. Eso es lo que lo vemos en este momento de lo que él dice. ¿Como un capitalismo de Estado? Exacto, es un capitalismo de Estado y un capitalismo de que va a quitarle a los que tienen tierras supuestamente no productivas, a dársela al pueblo para que las pongan productivas, y eso es muy difícil, eso no es factible, eso no pueden, porque estas personas no van a poder competir. Mire lo que nos ha pasado en experiencias que hemos tenido con los pequeños empresarios que han querido exportar. No pueden exportar porque no tienen la capacidad ni la capital, no tienen los accesos a poder crecer y tener unos precios que sean rentables y que sean no solo rentables, que sean competitivos en un mercado internacional. Lo menos que el mismo sería en Colombia. Entonces, estas personas que se les va a dar estas oportunidades que son muy importantes y se deben considerar, pero tienen que ir acompañadas con capital, tienen que ir acompañadas con grupos económicos que sean partners o socios para poderlos ayudarles a progresar. De lo contrario, no van a poder competir en mercados ni nacionales ni mercados internacionales. Ya lo vivimos, Sandra, ya lo estamos viviendo. Aquí hemos venido personas, pequeños empresarios, pequeños agricultores o pequeños fabricantes que quieren venir aquí a competir y son muy pequeños, no pueden entrar al mercado. Es imposible poder competir. Por eso se necesitan esas economías de escalas que son muy necesarias para competir en un mercado internacional y hasta en el mercado nacional.
JP Morgan, de hecho, cuando evaluaba el programa económico del presidente ya electo Gustavo Petro, decía que era un programa loable, pero que le preocupaba que era muy estadocéntrico. Ayer cuando escuchábamos a Gustavo Petro decir que en realidad iba a desarrollar el capitalismo y luego empezó a hablar del tema de la productividad de las tierras, pues muchas personas lo leyeron tal cual como, ok, capitalismo de Estado. Eso en otros términos pragmáticos es socialismo, ¿no? Claro. Y aquí lo vivimos claramente. Aquí cuando el Estado se ha metido, los índices de crecimiento económico no se han dado, cuando se ha permitido, como dijo muy bien Leonardo, que se le permita que el mismo pueblo, la misma sociedad y la misma grupos económicos, sean grandes o pequeños, puedan manejar sus propios manejos sin ese control del Estado, vamos a ser muy exitosos. Y ese es el peligro que esto representa, ese control gubernamental que aquí lo hemos sufrido. Aquí lo hemos sufrido. La producción se cae cuando hay mucha intervención de gobierno y eso es muy peligroso. Claro, esa es la libertad de los mercados. Volviendo a ese tema, digamos, de las expectativas, porque hay que decir que a Gustavo Petro lo eligieron en su mayoría jóvenes, mujeres, incluso muchos muchachos que estrenaron la cédula. Tienen unas expectativas en Gustavo Petro, ayer lo veía en la celebración, como si fuera una especie de salvador, como si fuera una especie de papá. Me gustaría preguntarle al doctor Leonardo Aja, ¿es a eso a lo que usted se refiere, con que muchos se van a decepcionar, pues porque las condiciones externas, digamos, no van a dar las garantías necesarias para poder cumplir un montón de promesas? Sí, y yo quiero desresponsabilizar a Petro. ¿Cómo así que desresponsabilizarlo? Claro, es que de él no depende, de Gustavo Petro no depende que el estudiante vaya a clase. De él no depende de que la gente aproveche las oportunidades y esto sí es algo que, bueno, quienes me conocen saben que esto yo lo vengo diciendo antes de la contienda política, pero dicho en este momento podría parecer como si yo estuviera generando esa crítica y es el cuento de la falta de oportunidades. Eso es falso. Y aquí yo quiero poner la lupa sobre unas palabras que dijo, ¿cómo le debo decir? Fabio, doctor Fabio, profesor Fabio. Estamos en la sala de la casa, hagan de cuenta que esta es una familia Colombia, ¿no? Familia Colombia. Él llegó y lo dijo, pero detrás de sus palabras hay algo muy poderoso y no quiero dejar pasarlo por alto. Y él lo dijo muy desenfadadamente, ¿qué fue? Una de las características del empresario, o más bien no del empresario, de la persona con mentalidad de empresario, con mentalidad emprendedora, mentalidad. Y como psicólogo me enfoco en eso, la mentalidad. El empresario es una persona comparada con el promedio que está dispuesta a correr un poco más de riesgo. De hecho, muchos estudios lo muestran. Claves para ser exitoso como empresario. La inteligencia. No, la inteligencia no. Yo conozco en Barranquilla una chica que tiene déficit cognitivo y que una empresa tiene déficit cognitivo y que una empresa que emplea a 5 personas. Que la procedencia social, falso. De hecho, 9 de cada 10 millonarios proviene de clase media y baja. Y el único millonario que es millonario, y solamente el 10% es millonario porque su padre fue millonario. El resto son millonarios empresarios de todos los estratos sociales. Entonces no es la clase, no es el género, no es la formación educativa. Es algo que tiene que ver con la actitud y la mentalidad. Y esa variable, estar dispuesto a correr riesgos, obvio, riesgos controlados, claro, un poco más allá del promedio. Entonces, estos chicos que cifran sus esperanzas en que bueno, que va a haber educación gratis, listo, es educación gratis, lo cual es falso, la educación gratis no existe, eso lo paga alguien, ¿sí? Yo siempre me hago la siguiente pregunta, ¿por qué nosotros con los impuestos? Por eso, y esos impuestos los pagamos todos, entonces gratis no es, gratis no es, o sea, no lo pagas tú como estudiante, ni tu papá, bueno, tu papá sí con los impuestos que paga, entonces, educación gratis, pero hay una manifestación y empiezan a romper los adoquines y los muros de la universidad. Que en últimas, eso es patrimonio
Esos son bienes estatales que todos pagamos. Entonces digo yo, ¿cómo es que no hacen conciencia de eso? ¿Ya? ¿Cómo es que no hacen conciencia de eso? ¿Dónde está el sentido de pertenencia? Y mejor dicho, si hiciéramos algo que se llamara examen, niveles de sentido de pertenencia como colombianos, ¿dónde quedaríamos? ¿Dónde quedaríamos? Métase usted con un argentino a cuestionarle a Argentina. ¡Ay! El argentino te destaza vivo. Sí, Un claro. argentino te destaza vivo. Métete tú con un francés a cuestionarle su... ¡Ay! Si con el argentino perdías el año, con el francés no quedas ni en polvo. Los colombianos nos sentimos así orgullosos de ser colombianos, ese sentido de pertenencia, quién sabe. Y eso se ve en esas pequeñas cosas. Por ejemplo, cuidar el inmobiliario urbano. Entonces, ¿creen que por dañar el Transmilenio están dañando o están lastimando al gobierno? No, eso es prestar el martillo para el machucón de dedos, porque finalmente es dinero que el gobierno sí o sí tiene que utilizar para reparar eso y que tendrá que dejar de usar para otras cosas, ¿sí? Uno en esta vida puede pelear con quien quiera, nunca contra la calculadora gana. Es un tema de... Claro, matemática simple. Entonces, está clarísimo desde el punto de vista del doctor Leonardo Aja que estos jóvenes, o sea, tienen que, digamos, hacer su propio esfuerzo, no pueden esperar salvadores y que seguramente, pues, en el transcurso de lo que viene en el mundo, los retos van a ser tan duros que muchas personas se van a decepcionar. Doctor Fabio Andrade. No, definitivamente, yo complementaría lo siguiente, el tema de los jóvenes han sido adoctrinados, perdón, gracias, eso es clave, definitivamente han penetrado muy bien, han tenido un plan maquiavélico de los últimos 60 años que lo han trabajado muy bien, el tema de los petrovideos demuestran cómo ellos usaban noticias falsas, no, pero el acoso y la presión. Es increíble cómo uno conoce a un joven y lo primero que te dice es que Uribe es un paraco y eso es totalmente falso. Eso lo sabemos, que uno fue perfecto, definitivamente. Estaba escuchando una entrevista con Armando Benedetti, que es miembro, por supuesto, del equipo primario del presidente electo Gustavo Petro. Y él decía, le preguntaban, bueno, pero ¿en qué consiste el acuerdo nacional? Claro, todo el mundo, la mitad de Colombia no sabe cómo es vivir con un gobierno de izquierda, entonces necesitan un pacto nacional, de pronto un acuerdo nacional, digamos, para tratar de hacer más digerible toda esta transición, porque finalmente va a ser un presidente de todos los colombianos, no solo de la mitad de Colombia que votó por él. Y decía algo muy interesante Armando Benedetti, decía, fíjese que es que nosotros, para hacer ese acuerdo nacional, lo digo como Armando Benedetti, y lo pueden buscar, está en la entrevista que le hizo la FM, necesitamos esa otra media Colombia. Finalmente necesitamos a un Rodolfo Hernández que ya aceptó la curul para ir al Congreso y necesitamos a un Uribe, porque es que finalmente también ahí está el electorado de Uribe, por más que lo quieran opacar o decir que no estuvo, claro que sí, y siempre se necesitó el nombre de Uribe incluso en la campaña para poder decir, es que somos antiuribistas, es que queremos derrotar a Uribe, pero Uribe siempre tenía que estar ahí, era tan grande su nombre que lo necesitaban para la campaña. Luego, cuando se cae el candidato aparentemente uribista, que era Federico Gutiérrez, tratan de decir que Rodolfo Hernández también era uribista. Pues hoy muy sensatamente, lo ha dicho Armando Benedetti, es que necesitamos a Rodolfo y necesitamos también a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, yo creo que también tenemos que llegar a la madurez política que les decía a los analíticos en el anterior programa, es que hay que aprender a respetar la diferencia de pensamiento. Y dicho este breve paréntesis que me pareció importante, le devuelvo la palabra al doctor Fabio Andrade. Yo creo que él es falso en ese comentario. Ellos necesitan antes del 7 de agosto tener un status quo, tener una tranquilidad nacional, tener una garantía que lleguen a la toma de posesión. Para mí no le creo nada a lo que él está diciendo, lo que dijo. Yo creo que ellos no van a apoyarse en esos 10 millones de colombianos. Su agenda nunca lo vieron así. Yo sí digo lo siguiente, en la parte, analizándolo políticamente, el CAP, los 8 millones de votantes del señor Petro sí son de él.
si son que quieren el socialismo, que quieren un cambio radical, que quieren una situación. Ese factor que se agregó en la segunda vuelta, definitivamente que nosotros tenemos muchas dudas en el tema de la transparencia en la registraduría. Lo demostramos aquí en Miami, que hubo muchas E14 que se identificaron que hubo muchas fallas, muchos errores, muchos cambios en el sistema, pero también, perdón, muy importante ahí es el tema de que mucha gente votó porque tenía que ser un castigo a las clases políticas, a todas las clases políticas, y el que presentaba el cambio fue eso. Yo creo que fue un gran error del candidato, el ingeniero, de no acercarse más a la gente. Esas 2 semanas últimas que estuvo escondido, que vino a Miami por temas de seguridad, que era muy importante, creo que ese factor le hizo falta llegarle más a esas personas que estaban buscando un cambio, porque él también representaba un cambio, afortunadamente. Lo que pasa es que denunció que había un plan para atentar contra su vida. Pero no se acercó a la gente, se escondió de la gente. Por eso es muy fácil analizar ahorita después de la elección, ¿no? Que esas cosas, como dicen aquí, hicimos acá en términos de béisbol, de fútbol americano, fifth quarter analyzing, que es lo mejor que hay para el deporte, analizarlo desde que después se acabó el partido. Pero, Leonardo, yo le hago un comentario adicional de los errores de nuestro país. Nosotros que vivimos en el exterior, conocemos gente de todas partes del mundo. Yo le pregunto a una persona que lo veo con un acento argentino, oiga, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Argentina. Y lo mismo nos pasa cuando vemos un colombiano. Ahora le preguntamos en la sociedad, sin que sepa que yo soy colombiano, yo soy de Cali, yo soy de Medellín. Ese regionalismo tiene que cambiar. Ese regionalismo de centralismo tiene que cambiar. Eso es uno de los temas que nosotros vemos que eso es clave. Tenemos que ser colombianos, tenemos que tener compasión. Mire, una de las cosas que nosotros, las personas, porque no hablemos como empresario, aunque esa es la invitación de esta noche, uno va a la finca de amigos allá y uno sale y se va de la finca, le da una propina a la persona, me dice, no me lo malacostumbre. Uno coge en una finca. ¿Señora? Se nos cayó un poquito la señal. Vuelve al ejemplo de la finca, por favor. Uno va a una finca de un amigo y la pasó bien y uno quiere darle una propina al mayordomo o al que le hizo la montura del caballo y le dicen a uno, no me lo malacostumbre, dele menos. Dele $1,000 en ese momento, o $2,000. Si uno sacaba un billete de $10, eso no, para otros eso es común acá. Entonces, ese tema es que no puede ser. Otro tema, uno se sentaba en las fincas de los amigos y de los conocidos y las inversiones que le hacen a uno como empresario o como el rol que uno llega a Colombia y uno dice a la persona, venga, siéntese en la mesa conmigo a comer, los hijos de las personas, no me haga eso. Y eso lo vemos constantemente en Colombia y ustedes lo ven en Colombia. La gente que está viendo acá, esto es normal. Eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso el pueblo colombiano dio un castigo hoy a los colombianos. No fue un castigo, como tú lo dices, Leonardo, solo por Petro. Castigo al pueblo colombiano, porque hemos sido muy cuidadosos. Mire, cuando comenzó a llegar la diáspora a los finales de los 90, Sandra, que un poco después nos conocimos acá, nosotros le decíamos, venga, tenemos que hacer eventos para socializar y para apoyar. No, yo soy empresario, yo no tengo tiempo para esas vainas. Imagínate esa mentalidad. O sea, es la indiferencia de la gente. Pero no todos los empresarios, Fabio, también también ha habido a lo largo del camino empresarios. Yo, por ejemplo, siempre guardo en el corazón a Ardila Lule, porque yo fui la primera muchachita menor de edad que figuraba en la nómina nacional de radio, siendo menor de edad con tarjeta de identidad. Ese señor me dio la oportunidad a mí de hacer parte de los talentos de RCN en radio, claro, ¿sí? Y yo eso lo guardo en el corazón porque gracias a esa oportunidad yo pude pagar mi universidad. Por eso digo, no todos los empresarios son como los pintan, hay de todo, obvio, pero yo soy muy amiga, quiero y valoro mucho el esfuerzo que hacen los empresarios y ahora estoy enamorada de los emprendedores porque son gente que corre riesgos, que se aventure, que como dice Leonardo, no está esperando salvadores, sino que está tratando de salir adelante. ¿Tú quieres, Leonardo, complementar algo de lo que dice Fabio Andrade? Porque finalmente esto es toda una introspección de país que nos estamos haciendo en un nuevo capítulo que comenzamos. Sí. No, pues decir algo más sería como llover sobre lo mojado. Entonces, digamos sí tenemos un reto al frente, pero el reto es un reto, primero, personal, segundo, familiar, tercero, comunitario. Y lo voy escalando.
Y hay una palabra que es odiosa, harta, antipática, antiglamurosa, todo lo que ustedes quieran, pero necesaria: responsabilidad. Aquí está la libertad, y aquí está la responsabilidad. Es imposible entender la libertad sin responsabilidad. Y una definición muy simple de responsabilidad: hacerse cargo de las consecuencias de lo que uno hace o deja de hacer, hacerse cargo. Entonces, se nos ha formado para que pensemos, actuemos y decidamos como si fuéramos víctimas. Hago claridad, yo aquí no estoy hablando de las reales y verdaderas víctimas, por ejemplo, del desplazamiento forzado. No estoy hablando de esta muchachita que es asaltada sexualmente en la calle. No estoy hablando de este muchacho al que le roban su bicicleta y lo hieren gravemente. No, no. Esas son víctimas de verdad. Me estoy refiriendo más al pensamiento victimista, de que todo lo que me pasa es por culpa de otro, pero obviando cuál fue mi participación, cuál fue la decisión que yo tomé para generar ese resultado. Entonces, nos han enseñado a pensar como víctimas. Entonces, llega un papá Estado protector: yo me hago cargo de ti, yo me hago cargo de ti. Y delegamos en ese papá protector, papá Estado, la protección de mi bienestar. Grave error. Voy a decir algo antipopular, pero no me importa. Año 1993. Aquí ¿no? Somos muy antipopulares, tranquilo. Sí. Año 1993, titular de prensa, Rafael Pardo, dice: para los próximos 30 años, solo el 10% de los colombianos podrán acceder a una pensión digna y decente. Año 1993. Tremendo. Ya se van a cumplir casi 30 años. Y Colombia tiene una bomba pensional gigantesca, pero no es Colombia, es Alemania, es Francia, es el mundo entero. Entonces la gran pregunta del millón es: si nos lo dijeron, nos lo advirtieron, nos lo anunciaron, que los números no iban a cuadrar, y así se ha dado. Hoy hay menos aportantes que gente reclamando pensiones y bueno, toda esta matemática pensional. La gran pregunta es: ¿hicimos algo al respecto para prepararnos? Yo le pregunto a mucha gente: ¿y tú qué vas a hacer? Ahí veremos, pero cuando te lleguen los 65 años y se te haya ido la fuerza, la energía y el ímpetu, no es ahí veremos, es ¿qué va a pasar? Entonces, quienes escuchamos, algo empezamos a hacer. Yo dije: no, yo no voy a dejar en manos del gobierno mi vejez, olvídelo, para terminar debajo de un puente. ¿Cómo así? Además, todos los puentes ya están llenos y les pusieron unas piedras todas incómodas. Entonces, debajo de un puente no puede ser. O en términos de Estados Unidos, para hacer otro homeless, no. Y hoy vuelvo y le pregunto a las personas: ¿tú sabes que el sistema pensional va a colapsar? Sí. ¿Y qué vas a hacer? O sea, gravísimo, porque pasando al terreno de la biología, la biología premia muy bien una habilidad, que es la habilidad de anticiparse. La mariquita Catarina es capaz de anticipar la crudeza del invierno con 6 meses de antelación. Los entomólogos todavía no han descubierto cómo hace este animalito para poder predecir con tanta exactitud la crudeza del invierno. Ella lo predice y toma medidas. Nosotros, los seres humanos, que supuestamente somos lo más inteligentes sobre la faz de la Tierra, ¿de qué nos sirve predecir o anticipar unos posibles hechos si no tomamos medidas al respecto? Entonces, el reto que tenemos como colombianos es grande. Entonces, simplemente voy a echar algunas ideas. ¿Cómo haces para alejarte de la ignorancia? ¿Qué tantos libros lees? ¿Son libros de qué calidad? ¿Cómo son tus hábitos de ahorro? ¿Serías capaz de vivir con el 80% de tus ingresos y el otro 20% destinarlos a ahorro e inversión? Oye, es que yo no tengo plata.
quienes han sido mis maestros en educación financiera han sido personas de estratos económicos más bajos que el mío. A ver, yo soy un estrato 4 químicamente puro, ¿sí? Entonces, personas de estrato 1, 2 y 3 que las he visto prosperar porque tienen unos finos y exquisitos hábitos financieros. Entonces, ¿cuál es el gran reto? Educación. ¿Queremos cambiar este país? Hay que mejorar la educación, pero no es simplemente la malla curricular, va mucho más allá de la malla curricular. Compromiso, esfuerzo, todo eso hace parte vital. Y exacto, que no esperes salvadores, o sea, es que el país lo construimos entre todos, independiente exacto, de quién esté a cargo. Que otra cosa yo creo que es importante, y aquí Fabio me va a aterrizar, es que la mayor parte de la corrupción se gesta es en las intermediaciones de recursos, o sea, el gobierno gira, ¿sí? La gente culpa de corrupción al gobierno central, pero en realidad el gobierno solo gira, es en esa intermediación mientras llega a las regiones o a los proyectos que se presentan los casos de corrupción. Total, es que es increíble, pero aquí el gran error de la corrupción no es los corruptos, es la falta de justicia. El problema de Colombia del narcotráfico, los capos de la mafia que están en Colombia, no es problema de la mafia, es problema de la justicia. No hay ley, no hay orden, no hay respeto a la ley y a la institucionalidad. Entonces, es ahí que creo que es el problema más serio que tenemos en Colombia. La justicia no funciona, y estamos hablando en todo sentido de la palabra. Entonces, ese es un riesgo y esa es la problemática que estamos viviendo en Colombia en estos momentos. Por eso es que muchos capitales, regresando al tema empresarial del exterior, fíjese que ellos primero ven el riesgo político y el riesgo judicial versus el riesgo del negocio. Lo que último que se preocupan de tomar una decisión es el negocio. Lo primero que preocupan es cómo está la estabilidad política, cómo está la estabilidad jurídica, cómo está la estabilidad en el ambiente sociopolítico antes de decir vamos a ir adelante. Entonces, ¿qué pasó con este caso del señor Bezos que entró a Colombia e invirtió mucho dinero? Él encontró que en ese momento de la historia con Iván Duque veía una estabilidad política, veía una estabilidad judicial, a pesar de que en el tema político no se estaba viendo una. Entonces, ahí donde está la problemática y ese es el reto que tiene el nuevo presidente electo, que tiene que dar esa estabilidad para que los capitales sigan llegando y la economía siga para adelante, porque va a ser muy peligroso si él no da una garantía jurídica y política para las inversiones del capital del exterior, que en este momento, si no estoy equivocado, están todos en la expectativa cuál es el siguiente paso y cuáles son las siguientes palabras que va a decir. Este momento, Leonardo y Sandra, van a ser muy importantes las palabras de este señor, como es con las palabras del presidente de los Estados Unidos. Habla, mueve economías, mueve el mundo, y en este momento para Colombia, las palabras de este señor en estos próximos 60 días antes de la toma de posesión van a ser importantísimos para la toma de decisiones y la estabilidad en Colombia. Bueno, pues precisamente dentro de su discurso como presidente electo también se refirió a esa garantía, convocó incluso al empresariado, dio, para ser honestos, una parte final del discurso que fue bastante incluyente. De todas maneras, han transcurrido tan solo horas luego de conocerse ese resultado y seguramente esta semana va a ser crucial. Miedos o preocupaciones de esa otra Colombia que finalmente nos tenemos que integrar porque somos una sola Colombia y vamos a tener un solo presidente y él debe gobernar para todos los colombianos, no solo para quienes votaron por él. Y creo que en este momento el mensaje crucial es que debe ser de unidad, es que nosotros hemos estado en momentos muy duros y siempre hay una sonrisa en los colombianos y la mayoría de los colombianos siempre están buscando ayudarle a otros. O sea, yo creo que también hay que mirarnos como sociedad y ver cómo vamos a salir en este nuevo capítulo que empezamos muy desconocido para todos. No sé cómo lo ven y qué quieren decir frente a esto. Yo creo que en estos próximos 60, repito otra vez lo que acabo de decir, no vamos a ver grandes cambios. Él está actuando como actuó Chávez, actuó Fidel Castro, Ortega, que él va a trabajar con el capitalismo, que él va a estar muy sólido en la democracia. Eso lo tiene que decir de aquí al 7 de agosto. Vamos a ver
lo más peligroso es lo que pasa el 8 de agosto. Y esperamos, honestamente, que el presidente Duque tenga los calzones que tuvo Uribe cuando le dijo a Santos que en Colombia no entra Chávez mientras que él sea presidente. Y yo creo que eso sería uno de los grandes éxitos que puede pasar a la historia del presidente Duque si logra un impacto fuerte en este momento del 7 de agosto. De aquí a allá, las palabras del señor van a ser muy consolidadoras, muy de atraer a la gente. Va a usar estas personalidades que han estado alrededor de que han sido muy críticos, de ser los que vamos a integrar a los grupos, vamos a estar con todo el mundo, pero el 8 de agosto va a ser la cosa muy diferente. Yo no le tengo nada de confianza a este caballero. Bueno, ¿y esa posición es personal de Fabio Andrade o es de Fabio Andrade como representante de los empresarios en la Florida? Colombianos. Difícil decir de los representantes, pero de las personas con que yo tengo desayunos empresariales los miércoles y los jueves, que son entre 35 y 50 cada día, no, es de todos. No hay confianza para nada aquí en el sur de la Florida de lo que va a llevar adelante este caballero, este presidente electo en Colombia. Van a estar todos muy a la expectativa y esperando día a día cómo se van a actuar. Definitivamente tenemos conocimiento de lo que es el sur de la Florida con el tema cubano, el tema venezolano, el tema nicaragüense. Entonces esa experiencia nosotros la aplicamos de que decían una cosa y tomaron el poder y hicieron otra. Entonces, y lo peligro acá, que va a comenzar a atacar a las fuerzas militares y a los hombres de la patria que defendieron la patria y atacaron el narcotráfico. Va a ser una confrontación y va a ser muy serio. Pero sí, creo que hablo en nombre de muchos de los colombianos empresarios en el sur de la Florida. Y agradecimiento absoluto también ayer a las fuerzas militares de seguridad del Estado, la policía, que garantizaron precisamente una jornada de este domingo de elecciones tranquila en Colombia, y lamentando el incidente que se presentó en el Catatumbo, donde 3 miembros del ejército también resultaron heridos. Señor Fabio Andrade, muchísimas gracias por compartirnos su perspectiva, su opinión, su mirada desde la Florida. Gracias. Un temita nomás que se me estaba escapando. Sí. Lo positivo de este proceso, de este resultado, que hoy no estamos incendiados en Colombia y estuviéramos hablando de lo que pasó anoche y lo que está pasando hoy en Colombia. Eso es lo único positivo que nosotros vemos, que definitivamente esto nos dio una tranquilidad y una seguridad para que no estuviéramos hablando hoy de cuántas ciudades estaban incendiadas en este momento. Muchas gracias, Sandra, siempre a la orden, caballero. Leonardo, un gusto hablar contigo y muchas gracias. Gracias. Bien, y yo le hago esa misma pregunta a usted, doctor Leonardo Baja, desde su mirada. Desde mi mirada, ¿quién dijo eso? Yo no lo sé, o no recuerdo. No sé si es ese gran y prolífico autor que se llama Anónimo. No sé, que uno debe estar esperando siempre lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Estar preparado para lo peor, pero esperar lo mejor, porque si vamos a arrancar con pesimismo, con escepticismo, eso no va a ayudar y toda la cosa. Tampoco digo entonces ir ponernos a jugar golosa en un campo minado, pues sería una acción poco inteligente. Entonces es cuestión de irnos con pasos cautelosos, y reconfirmar. Y hay algo que hay que exorcizar. Ha habido muchos países de gobierno de izquierda. Macron se reconoce como un líder de izquierda. Y claro, sin embargo, Francia no tiene un modelo económico comunista. Entonces, se ha creado una distorsión al equiparar izquierda con comunismo. Hay unos líderes, y esto yo siempre lo he dicho públicamente. Angela Merkel también tiene mucha afinidad con la izquierda. Angela Merkel, por ejemplo. AMLO, por ejemplo, en México hay libertad de propiedad privada todavía, libertad de mercados, y AMLO es izquierda. Entonces, hay un personaje que yo lamento profundamente que se haya salido del escenario público, y es el doctor Antonio Navarro Wolf, que alguna vez tuve la oportunidad de conocerlo me lo encontré en un aeropuerto y me le atravesé, y claro, los guardaespaldas me brincaron y le dije,
Doctor Navarro, yo lo admiro a usted profundamente. Usted para mí es un referente de una persona, de ser un caballero y de ser una persona decente. Y este señor así asustado, bueno, muchas gracias. Entonces, y él fue guerrillero, y él fue de izquierda. Pero es muy sensato. Nunca he escuchado a nadie referirse mal a Antonio Navarro Wolf. Yo a él lo describo como un caballero. Él es un caballero. Fue la primera persona que yo entrevisté en mi vida profesional. Mi primera experiencia de la entrevista fue con Navarro Wolf, un caballero, es un señor. Entonces, para que exorcicemos un poquito unas ideas que a veces son un poco extremistas y enconadas. Él fue guerrillero, es más, él alguna vez en un debate mostró su pierna que perdió porque se estaba dando bala con el ejército. Él declinó o dejó las armas, se incorporó, y toda su gesta de ahí en adelante ha sido algo absolutamente honorífico, a pesar de haber tenido un pasado a juicio de muchos turbios. Entonces, sí tuvo compromiso. Él tuvo ese compromiso. Exactamente. Entonces la gran pregunta acá es, digamos, para no satanizar, que no necesariamente por haber sido un guerrillero, eso es un elemento predictor suficiente, sino más bien cuál ha sido su trasegar. Y no nos digamos mentiras. En este país también han pasado gente que sin ser guerrillera también le ha hecho mucho daño al país. ¿Sí? Total. Así es. Bueno, entonces, pues lo que entiendo de ustedes, la conclusión es, Fabio nos dice algo importante. Los grandes grupos permanecen por ahora en Colombia, la expectativa, y seguramente van a llegar a un acuerdo. Esto para garantía, porque tampoco nos vamos a poner a decir aquí que se está yendo todo el mundo, que hay migración de capitales, porque se nos enloquece la gente. La verdad es que hay algunas personas que sí han tomado precaución, han cambiado, digamos, su dinero a dólares. Es cierto que ayer algunas casas de cambio de Bogotá registraron que ya estaba agotado el dólar, pero los grandes grupos estuvieron trabajando, apoyando las dos campañas, porque finalmente les interesa es una estabilidad y permanecer en el país, ¿de acuerdo? Entonces esa es la gran conclusión, podemos estar tranquilos y a la expectativa, como decíamos al principio, en honor a la democracia, reconociendo un resultado y como veedores con los ojos abiertos para que todo marche bien como una familia grande que somos, que es Colombia, ¿no? Doctor Andrade. Sí, correcto, lo diste muy bien. Expectativa y con control. Estar a la expectativa, pero siempre tener un ojo en el camino. Veedores, sí, señora. Bien, doctor Fabio Andrade. Y con el doctor Leonardo Aja, el tema aquí es 1, compromiso, 2, no nos estigmaticemos ni nos dañemos la cabeza. Demos también, como dicen por ahí, la oportunidad, ¿sí? No descalifiquemos todo de entrada. Esperemos a ver qué pasa. Pero eso sí, ojos abiertos, muy veedores y bueno, creyendo en el país y sobre todo convencidos de que pasó algo que nos marca un nuevo hito en la historia. Vamos a hacer, por primera vez vamos a tener un gobierno de izquierda, pero hoy amanecimos tan colombianos como todos los días. Gracias a ustedes por estar con nosotros, a nuestros invitados por haber hecho con nosotros este análisis que les trajimos hoy y como siempre llevarles a ustedes un mensaje donde les decimos, ustedes son sus propios analistas, no revisamos personajes, revisamos procesos y vamos a apoyar las instituciones del país creyendo, esperando de este presidente electo que proteja la democracia y por supuesto pensando en que somos una gran familia y como veedores para que todo esto funcione y marche bien. Usted elige a qué le presta la atención o en qué concentra la atención en su vida. Si la concentra en algo malo, seguro cosas peores van a pasar, pero si la concentra positivamente, seguramente vamos a salir todos adelante porque todos nos necesitamos. Gracias por estar con nosotros, a nuestro equipo de moderadores, Dios con todos y regálenos un like. No sean codos, trabajamos con mucho amor para ustedes. Feliz noche.